vamos a ver, ok. Muy buenas tardes. Entonces, ahora sí iniciamos. Estamos ya iniciando con nuestra grabación y vamos a compartir esta presentación. Este módulo, el cuarto, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Fíjense, es fundamental entender cuáles son los indicadores, cuáles son esas características que presentan estas personas y que se encuentran en situación de trata y que nos permiten reconocer que están en esa situación. El por qué es importante este módulo. Es fundamental entender cuáles son esas características, porque fíjense, puede ser que en su comunidad alguien le puede pasar caminando y ustedes ni siquiera observar bien o no detallar o no precisar o no saber identificar que esa es una situación de trata y la tienen en la esquina, la tienen en su propia comunidad. Entonces, es importante este módulo por esa razón. Y vamos a hacerlo más participativo. Así que quien quiera hablar, pide el derecho de palabra por el chat y yo voy a estar monitoreando el chat. Y iniciamos con quiénes pueden estar en situación de trata. Es decir, solamente hombres, solo mujeres. ¿Quiénes pueden estar en una situación de trata? Los voy a leer por el chat. Hola, Gabriela. Ajá. Todas las personas, pero igualmente afecta a todas por igual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes pueden estar en situación de trata? Ok, los más vulnerables, todas las personas, sobre todo si están en situación de vulnerabilidad. Luisa acaba de mencionar una palabra clave y que es una de las palabras que tenemos que tener en cuenta en materia de trata. Vulnerabilidad. Isabel habla de mujeres, niños, son los más vulnerados. Todos los niños, niñas son más vulnerables. Los niños, niñas son muy contestes en eso. Los niños y mujeres por su estado de vulnerabilidad. Generalmente las mujeres presentan... Ok. Gracias. José se está adelantando y ya nos presenta unas características. Ya, José, muy bien. Fíjense. Luisa mencionó una palabra esencial. Vulnerabilidad. ¿Qué entienden ustedes por vulnerabilidad? No es fácil, es un concepto bastante, es complejo, no es un concepto estático, no es algo que solamente, o sea, que solamente es en Venezuela, no, esto es a nivel mundial, es un concepto bastante dinámico, pero para ustedes, los voy a leer acá y el que quiera tomar el micrófono tiene toda la... ¿Qué es para ustedes vulnerabilidad? Situación inestable biopsicosocial, nos dice Orlando. Una situación, alguien que quiera otra persona. No se sientan cohibidos, participen, este es su espacio, estamos aquí para aprender y para construir, sobre todo esta parte de construcción. Y fíjense lo que vamos a hacer, les voy a invitar para ir chequeando la parte de vulnerabilidad, vamos a construir en este documento que les voy a pasar, ingresen, que es anónimo,
ingresen la palabra, una palabra con que ustedes identifiquen vulnerabilidad. Y la clave para acceder a ese es 7740-0139 y pueden acceder. Debilidad. Vamos, les invito a ingresar a ese link colocando 7740-0139. Muy bien. Es aquel que posee, mientras tanto, mientras ustedes ingresan y vamos no tener capacidad de resistencia ante una situación amenazante. Es aquel que posee una debilidad en todos o algunos aspectos de su desarrollo como persona. Muy bien. Que requieren se trabaje para apoyar en función de la garantía de sus derechos. Persona que no tiene derechos humanos se los han negado en su totalidad. No es que no tenga, es que no está. Fíjense que la igualdad es uno de los derechos, bueno, siempre dicen todos somos iguales. Les pregunto, aquí todas las personas, estamos ahorita 34 personas. Las 34 personas somos iguales, idénticas. Todas las mujeres somos iguales. Voy a ir chequeando cómo van sus respuestas para ir construyendo esta parte interactiva, si les parece, que quiero ir, digamos, esto es importante. ¿Y por qué es importante? Fíjense, les invito a, ahí se fue el número de la, pero les invito a que participen y vamos a construir. No hay respuesta, no todos somos iguales, evidentemente no todos somos iguales. Quiero que ingresen allí y vamos a construir esto, porque no, fíjense, siempre hablan de que todas las personas somos iguales. Una igualdad jurídica abstracta, así como que todos somos iguales, ajá, ¿cómo bajamos eso a la realidad? Todas las personas, entonces, les invito a ingresar, somos únicos e irrepetibles, nos dice Marta, exactamente, pero tenemos, y Carol nos dice, tenemos los mismos derechos, aunque no tengamos formas igualitarias y equitativas de acceso a ellos, somos únicos, nos dice Margarita. Problema con el audio. María, sal y vuelve a entrar para ver si así, yo también he tenido una conexión muy inestable. Las personas que siempre estén hablando de sus problemas con desconocidos suelen ser vulnerados en la delincuencia organizada, se aprovechan de esas debilidades. Fíjense, eso puede ser en parte, pero no necesariamente están así. Y vamos, no todos somos iguales, depende del contexto donde se desarrolle nuestra vida. Muy bien. Fíjense, aquí ya les invito a ingresar en el link y fíjense, debilidades, amenazas, un riesgo, debilidad, riesgo, desventaja, inequidad psicosocial. Aquí estamos 34 personas, ahí faltan todavía. No puedo creer, les invito a ingresar. Vamos a construir. Esta materia tenemos que construirlas entre todos y todas. Es el riesgo, muchas gracias, Karen. Es el riesgo que una persona puede sufrir frente a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. Muy bien. Gracias, Karen. No abre, Orlando. Intenta copiar y pegarlo en tu navegador. Debería de abrir. Aquí hay algunas, fíjense, creencias reales, debilidades, amenazas, riesgo. Es ir construyendo. ¿Por qué es importante la vulnerabilidad? Porque si algo se vale en las redes
Y fíjense que yo hablo de redes, no que sean solo delincuencia organizada, sino las redes se valen es precisamente de la vulnerabilidad. Eso es lo que explota. Y saben explotarla muy bien. Entonces, en eso es que tenemos que trabajar para poder prevenir, llevar la información a todas las personas por igual. No me carga, Joana, no te carga. Bueno, pueden escribir, a los que no le carga, pueden escribir por aquí, por el chat. Lo estoy leyendo. Voy a leer Yemenji, capacidad disminuida de alguien o de un grupo por su condición particular. Fíjense, condición particular. Gracias, Yemenji. Personas vulnerables son aquellas con algún tipo de amenaza directa o indirecta, sean eventos de origen físico o amenazas antropogénicas. No me carga, no le carga. Wow. Hay varias, bueno, pueden escribir por el chat. Si no les carga, pueden escribir por el chat y yo les leo. Ante la ley de los hombres debemos tener acceso a los mismos derechos. Sin embargo, en nuestra sociedad no siempre se cumple y hay personas que se encuentran en desventaja. Efectivamente, Marjorie, esa es una realidad. Fíjense, gracias por la participación, de verdad que ha sido bastante fructífera en el chat y por este ejercicio. Ahorita seguimos con esta y nos corresponde, fíjense, ya vemos que la idea que algunas personas tienen de lo que es la vulnerabilidad, pero ¿cuáles son esos factores que hacen a una persona más vulnerable que otra? ¿Cuáles son? Los leo en el chat y las leo. Usemos esta vez el chat, las voy a leer, cuáles son esos factores que hacen a las personas, a una persona más vulnerable que otra. ¿Alguien? Ok, no me carga, vamos a ver, wow, 19 mensajes, estaba muy atrasada, disculpen. Desconocimiento, pobreza, miedo, fíjense, bastante. Personas susceptibles a algún riesgo, debilidad, vulnerables, los niños, niñas y mujeres, el miedo, pobreza, desconocimiento, baja autoestima, adversidad, dificultad, dependencia a nivel económico, familiares, sociales, emocionales, edad, situación económica, género, condiciones económicas, la edad. Cualquiera puede estar en situación de vulnerabilidad, sin embargo, unos son más vulnerables que otros y tiene que ver con la raza, la clase, el género, la edad, la formación o instrucción. Sí, María. Factor económico, cultural, habilidades sociales, Joana, Lisbeth con baja autoestima, condiciones sociales, económicas, religiosas, de etnia, entre otras. Yemen habla de condiciones, de hecho, de Naciones Unidas se habla de condiciones, factores, y ella habla de etnia, psíquicos, factores socioeconómicos, familiares, políticos, bueno, ya te tenemos, Carol, estamos preguntando cuáles son los factores de vulnerabilidad, situación emocional, creencias religiosas, enfermedades, factores, la discapacidad o que presente alguna discapacidad, la baja participación social, el aislamiento social, la soledad, y lo habitual, ausencia de empleo y recursos económicos. Esa es una, pero no es la única. Y es importante esto porque, fíjense, cuando pregunté al principio quiénes pueden ser, qué personas o quiénes pueden estar en situación de trata, una de las compañeras dijo que
Toda persona. Exactamente. En principio, toda persona puede ser víctima de trata de personas. Sin embargo, las Naciones Unidas, específicamente la Oficina contra las Drogas y el delito, el crimen, señala que existen numerosos factores que pueden hacer que las personas sean más vulnerables a la trata, como la edad, género, la movilidad humana, la migración, el contexto de migración. No es lo mismo ser una mujer blanca, digamos, nacional, a una mujer que esté en un contexto de movilidad. La orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica, el estatus migratorio, es decir, no es lo mismo estar en tránsito, ser refugiada, asilada, y el origen nacional. ¿Por qué el origen nacional? Las voy a leer aquí, voy a leer el chat. ¿Por qué el origen? Son múltiples factores. La pobreza es uno de los factores principales, el género, edad, influyen también, claro. Así es, claro. Personas con problemas de recursos económicos, baja autoestima, factores físicos, sociales. Efectivamente. Fíjense, aquí es importante entender estos factores, cómo interactúan. Y vamos a ver, fíjense, cuando yo le preguntaba qué es la vulnerabilidad, es un concepto complejo, sí, pero es dinámico, es relacional y surge en las contradicciones que hay en nuestras sociedades y de los mismos conflictos sociales que existen. Ya hablaban de pobreza, por ejemplo, de las desigualdades, las inequidades que existen. Entonces, se basa en condicionamientos estructurales que ya están en nuestras sociedades. Ahora, puede ser por factores individuales, ya sea porque existe inestabilidad emocional, la baja autoestima, factores también sociales, una familia disfuncional, de igual forma factores externos o contextuales. De estos factores se aprovechan estas redes. Voy a leerles para continuar. De cada país de origen marcan la diferencia. Son distintos factores los motivos de migración según el país de origen. ¿Qué está pasando ahorita? Y ya ustedes hablaron la semana pasada de cómo son percibidas las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas fuera de nuestras fronteras, ¿cierto? ¿Qué características hay? ¿Cómo son percibidas? ¿Cómo son tratadas? Les voy a leer en el chat. Hola Mildred, buenas tardes. Fíjense, las redes de delincuencia organizada se aprovechan de estas vulnerabilidades y saben explotarlas. Como nos dice Carol, la hipersexualización, claro que son, pero es la hipersexualización, ¿por qué? Por esa idea de ser el país de las mujeres más bellas, hermosas. Entonces, esa idea, ese simbolismo, hace que las mujeres venezolanas sean tratadas como objetos sexuales y sean cosificadas. De hecho, me recuerdo que el año pasado, en un conversatorio que tenía la OIM, son cosificadas exactamente. En un conversatorio, una investigadora de Ecuador señalaba que las mujeres venezolanas eran, digamos, en Ecuador, en ciertas zonas de Ecuador, se les pagaba mucho más dinero a las mujeres que trabajaban, digamos, entre comillas, las trabajadoras sexuales venezolanas se les pagaba más dinero que a las ecuatorianas. Entonces, a mí eso me sorprendió. Y ella decía, era por ese ideal de la belleza y era la mujer venezolana, ese ideal, o sea, de los concursos de belleza y todo ese simbolismo que existe. Ahora bien, vulnerable se caracteriza por ser frágil e incapaces de soportar algún acto. No es que sean incapaces de soportar, son condiciones que tienen, pero aparte hay factores que son externos. Pueden observar allí o el chat lo voy a poner aquí el chat.
Ok, fíjense, ¿por qué el contexto es importante? Las redes organizadas, y fíjense que yo hablo de redes organizadas, pero no necesariamente, y como lo vamos a ver cuando veamos quiénes son tratantes, no pensemos que nada más es delincuencia muy organizada, muy estructurada, no necesariamente. La ineficacia del sistema de administración de justicia, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay una respuesta, cuando se desmantela una red y no reciben la sanción oportuna, no hay una sentencia, llega a haber impunidad. La impunidad lo que hace es incrementar la criminalidad. Ante la falta de un castigo o sanción, lo que se hace con la impunidad es que se incrementa la criminalidad, va creciendo. Y por eso se habla también de lo que es la ineficacia del sistema de administración de justicia para lo que es la investigación, el juzgamiento y la sanción, así como la reparación de la persona que ha sido sometida a esa situación. Ahora, también nos encontramos con los contextos humanitarios. No es lo mismo estar, digamos, en un contexto humanitario a la situación que podemos presentar, digamos, por ejemplo, el contexto que tenemos en Venezuela ahorita, al que puede tener Estados Unidos, España, Afganistán, para contrastar. Entonces, los contextos también influyen y son importantes y llegan a tener un peso en este problema, como lo es la trata de personas. Pueden incrementar este delito. La movilidad humana forzada, y no solamente forzada, una movilidad que sea masiva, es decir, gran cantidad de personas, forzada porque se ven obligadas por necesidad a salir de su país o de su sitio o del lugar de residencia, y que sea de forma insegura, insegura es decir, porque no tienen pasaporte o porque no tienen documentos de identidad. Entonces, esa situación incrementa la, digamos, su exposición o que sean más vulnerables a la trata de personas. Pregunta importante. ¿Cuánto sale ahorita un pasaporte venezolano? Y esto motivado una reflexión que hemos hecho desde La Mejor Ruta, una campaña que tenemos. ¿Cuánto sale un pasaporte venezolano? Somos vistas como objetos sexuales, nos dice Marjorie. $100 es la prórroga. 200 y pico, ¿sí? 200. ¿En cuánto está el salario mínimo? ¿Cuánto está el salario mínimo? O sea, ¿en cuánto está? $3, nos dice Carol. Sí, $3. Una persona ganando $3 puede acceder al pasaporte de 200. Una persona ganando $3, Osvaldo me dice, yo gano $3 al mes, sí. Pueden acceder a la prórroga de 100 y pico de dólares. No. Entonces, fíjense, esa es una situación que expone a las personas y ahí el Estado venezolano tiene la obligación de dar ese documento de identidad. O sea, nosotros hemos pasado de ser, antes no se cobraba, a ser uno de los países que más cobra. Pero no solamente es que más cobra, porque no, la cuestión no es solamente cobrar, es que el detalle es que aunque tú pagues, digamos, la cuestión no es solamente cobrar, sino que no hay una igualdad entre el sueldo, el salario que tiene una persona de $3 a $200. ¿Cuántos días tiene que dejar de comer o meses esa persona para poder alcanzar los $200? Muchísimo. Bueno, no hablemos de gestores aquí, pero bueno, eso, recomendación que les doy, y fíjense,
a pesar de que se llegue a pagar los 200, ni siquiera, o sea, porque ahorita lo que está pasando es que te dan la cita y te vuelven a decir, mira, se reprograma, y se vive reprogramando porque no hay cita, no están dando cita. Le iban a dar el 6 de junio y así va. El Estado venezolano tiene la obligación de dar los pasaportes, de darle la cédula de identidad ahorita porque vienen unas elecciones y porque estamos en un contexto electoral, es que están haciendo un operativo para dar las cédulas a las personas adultas. Esto, el deber ser es que todas las personas tienen que tener acceso en todo momento a las cédulas, pasaportes y prórrogas. Ya los están procesando, sí, efectivamente, solamente que ese procesamiento no es con la misma rapidez y de hecho la información que tenemos es que las citas las están reprogramando. Es decir, después que te dan una cita, te la vuelven a reprogramar y te la vuelven, y hay personas con 4 citas reprogramadas. Ese no es el deber ser, ¿ok? Ese no es el deber ser. ¿Eso es vulnerabilidad? Sí, sí. Sí es mucha vulnerabilidad. Vamos a la siguiente. ¿Y por qué esto es importante? Porque los estados tienen obligaciones que deben de cumplir. No es si quieren o pueden, no. Tienen que cumplir con unas obligaciones internacionales. En este sentido, fíjense, la UNDOF señala que el 46% de las personas que están en situación de trata son mujeres. El 20% son hombres, y este es del último informe. Los datos son del último informe. 19% son niñas y el 15% son niños. Destacando que en el 2018, de cada 10 víctimas que fueron, digamos, rescatadas o detectadas a nivel mundial, 5 eran mujeres, 5 mujeres adultas, y 2 eran niñas. Los otros eran hombres y niños. En este sentido, nuestra corte, la Corte Interamericana, y digo nuestra porque es de América, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoce que las niñas pueden ser aún más vulnerables a la trata, en especial a la explotación sexual y laboral. Hoy, ¿ustedes saben qué día es hoy? Vamos a ver quiénes estuvieron hoy hoy. Hoy, ¿qué día es? Es un día mundial. Es un derecho humano fundamental y el Estado venezolano lo viola. Sí, nos vulnera. Es la lucha contra el trabajo infantil, fíjense. Sí, y hoy un compañero de no explotación del trabajo infantil. Fíjense, un compañero de Argentina, profesor de Argentina, Marcelo, hoy nos hablaba de esa sutileza porque es la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, la que señala el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y él hablaba que lo más, digamos, ajustado es explotación laboral infantil. De hecho, hay una compañera que me decía, no, Reina, es explotación infantil. Porque al tú decir explotación infantil, abarcas la explotación laboral, que puede ser laboral, y explotación sexual. O sea, tratar de, digamos, pero fíjense cómo se va aprendiendo o cómo cómo en esto podemos ir, digamos, avanzando y conociendo cada día más. Es exactamente, fíjense. Vamos a ir avanzando. Si tienen alguna pregunta, háganla. Yo ahorita, sí es importante, fíjense, lo voy a colocar así, pueden visualizarlo. Victimización en la trata de personas. En la clase pasada, Zoretnis, nuestra profesora Zoretnis, habló de cada una de las etapas.
y la dinámica en la trata. Yo quería traerles esto, pero adaptado a lo que es el proceso de victimización, es decir, visibilizar el proceso de la trata desde los ojos de la persona, de la mujer, del hombre, del niño, niña, que está siendo víctima de esta situación. La primera, la captación o reclutamiento. El reclutamiento, esa captación puede ser engañosa totalmente, o sea, hay una oferta laboral engañosa de forma total, pero también puede ser una oferta engañosa parcialmente, es decir, te mezclan un poco verdad con mentira para que la persona, hacer caer a la persona en esa, digamos, hacerla caer en ese, digamos, engaño. Sí, pueden escucharme porque me están diciendo que estoy congelada. Perfecto. Ok, fíjense, no. Ok, porque fíjense, me disculpan si no estoy pendiente del chat, porque estoy en esto. Si alguien puede responderle allá, alguno del equipo, le agradecería también. Fíjense, ajá, se escucha bien, gracias. Y cada día nosotras mismas visibilizamos diversas formas y vemos también las sutilezas del lenguaje. Sí, trabajo en edad de estudios y juegos de explotación sin eufemismo. Sí, lo escucho perfecto. Gracias, Yemen. Sí, escucho bien. Gracias. Fíjense, mire, aquí, ¿por qué es importante esto? El reclutamiento puede ser totalmente engañoso como parcialmente engañoso, como también puede ser forzado. Y aquí les invito a ver lo que es el rapto y desapariciones. De hecho, en un estudio que tuve la oportunidad de hacer con Aimé Zambrano de Utopics, el chantaje de otra forma, falso positivo, es como una extorsión, o sea, sí, es extorsión, se pueden llegar a valer de cualquier forma, normalmente. Ahorita seguimos, fíjense, aquí como pueden visibilizar, ay, disculpen, se me fue. Ok. Los engaños. Engaños, ofertas pueden ser ofertas laborales engañosas, puede ser modelaje, puede ser el madrinazgo, que lo van a ver la semana que viene con mi compañera cuando vean la trata de niños, niñas y adolescentes. La seducción, que es ese enamoramiento, sobre todo esto se da, bueno, a todas las edades. Y algo que tenemos que tener y que se lo vuelvo a ratificar aquí y en toda oportunidad yo lo ratifico, tenemos que entender que las personas tratantes son comerciantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, y va a depender de lo que le estén pidiendo a esa red o a esa persona, va a buscar o va a realizar ese proceso de reclutamiento. ¿Ok? El rapto y las desapariciones puede ser que una persona no acceda o no acepte una oferta y te diga no. Y le diga directamente a la persona no. ¿Qué pasa? Si dice que no, ¿puede la red desaparecerla, privarla de la libertad, retenerla y llevarla a la red? Sí. Se va de ratos el audio. Ay, sí, bueno, lo que pasa es que no tengo aquí tengo problemas de conexión. Si se va, me avisan por el chat, por favor. Fíjense, es importante entender que estas desapariciones, en la investigación que tuve la oportunidad de realizar con Aimé y que está en el Drive, sobre las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, tuvimos la oportunidad de, digamos, verificar que en Venezuela la mayor parte de las personas desaparecidas es en los estados fronterizos, entendiendo los estados fronterizos como fronteras terrestres
y fronteras marítimas. Y sobre todo en edades muy jóvenes, hasta los 20 años. Otro es que la mayor cantidad de desapariciones han sido de niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, esos son algunos rasgos. Y la segunda causa de las desapariciones en Venezuela es por la trata y tráfico de personas. Por la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Ok? Eso es para tener algunos datos. Ay, sí, el audio está... Ok, fíjense, bueno, los matrimonios no forzados con extranjeros pueden resultar en trata. En Uruguay hay un caso muy famoso de una mujer que se casó y se fue a España y su esposo era su proxeneta. Estuvo más de 20 años en esa situación. Ahora tiene una ONG contra la trata. Sí, sí, efectivamente. Fíjense que aquí en la etapa de captación o reclutamiento es donde nosotras podemos hacer como organizaciones, como escuela, como institución, como multiplicadores o multiplicadoras, podemos hacer prevención. Es allí donde las organizaciones tenemos, digamos, ese plus de hacer prevención al dar información. Luego en la segunda etapa que tenemos, el traslado o transporte, que puede ser dentro o fuera del país. ¿Qué es lo que se persigue aquí? Como dijo Torenis, el desarraigo. Esta fase todavía puede ser que la persona esté engañada, no sepa a lo que va. Puede ser, o puede ser que esté parcialmente engañada. Hay violencia, sí, hay miedo, también puede estar presente. Desorientación, shock. ¿Y por qué desorientación? Porque hay esa desorientación viene por ese arraigo, esa carla. Esa es una forma de controlar a la persona, esta red. Por eso esto es un delito muy complejo, porque no es solamente la explotación, no, es que hay unas técnicas que usan para asegurar que la persona sea sumisa, pueda ser controlada y manipulada. Vamos a ver aquí. Ok. La tercera etapa es la acogida o recepción. Es esa, allí ya está, digamos, ya en esa etapa la persona sabe a lo que va. Es decir, ya allí se entera, ya sea de forma violenta, pero ya ahí le pueden quitar sus documentos, le retienen los documentos de identidad, limitan o restringen su movilidad, puede que salga, pero puede que salga acompañada con otra persona para ser controlada. Aquí ya empieza a ejercer violencia física, verbal, psicológica, sexual, hay amenazas, pero no solamente amenazas contra ella, es amenazas también contra su familia. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Fíjense cuán importante es, porque a veces hay situaciones que hay personas que dicen, pero ¿por qué no corre? ¿Por qué no huye? Porque que todos los días te digan que te tienen vigilada o que saben dónde está tu familia o que saben dónde está tu hijo, tu hija. Entonces, eso todos los días, evidentemente saben si corren, puede ser que ella se salve, pero ellos ya tienen ubicada o saben dónde está la familia de esta persona. Por eso la materia de seguridad y en materia de seguridad para lo que es el abordaje de estas personas es importante. Esta acogida o recepción puede darse y puede llegar a cambiarse. Nunca están en un mismo sitio o permanecen en un mismo sitio mucho tiempo, digamos, para evitar la acción de los cuerpos de seguridad. La explotación. Aquí en la explotación siempre les digo que tengan la mayor amplitud, en el sentido de que normalmente siempre se habla de explotación sexual, prostitución ajena, forzada, pornografía, esclavitud sexual, turismo sexual. Aparte tenemos matrimonio servil, a nivel laboral, trabajos y servicios forzados, está servidumbre, extracción de órganos, experimentación biomédica, utilización de niños, niñas y adolescentes en actos
delictivos o criminales, mendicidad forzada, adopción irregular, reclutamiento forzado. Fíjense todas las formas de explotación. Y recordemos algo. Las personas, estas personas tratantes como comerciantes, pueden idear otras formas de explotar a las personas. Recuerden, la trata es explotación de personas por personas. Entonces, en esta fase de explotación podemos ver que hay una forma de, aquí la víctima, la persona que está en esta situación suele tratar de adaptarse. Trata de adaptarse o normalizar esa realidad. Vamos a ver, el servicio doméstico tampoco viene solo, viene con servicio sexual también. Ese trabajo, ahí podemos ver cómo se entrecruzan. Por eso es también la complejidad que tiene este delito. Que fíjense aquí cuántas formas de violencia pueden coincidir en la trata, que convergen en la trata. No es nada más violencia sexual o violencia física, existe una serie de formas de violencia. Puede darse o digamos cruzarse diversas formas de explotación y todo eso es importante entenderlo. Hace poco leí que muchas mujeres les están engañando y las tienen como servicio doméstico. Yo lo llamaría esclavas. Eso viene pasando desde hace ya uno tiene informaciones desde que se inicia la movilidad humana, digamos, en el contexto venezolano. Persuasión, sugestión, coacción, así es, Orlando. Importante la formación de las y los adolescentes. Allí es esencial. Muchos de los casos ellas se van bajo engaño y cuando se dan cuenta ya no pueden retroceder. Aquí en Tocuyito las llevan desde pequeñas y todo el mundo lo ve, pero se hacen los locos ya que es una sentencia de muerte para quien denuncia. Ojo, esto es importante lo que dice Edgar. Las redes, cuando uno dice, y de hecho va a venir Norma y nos va también a hablar en próximas sesiones sobre lo que es la corrupción y las redes de trata, es porque las redes, así como pueden llegar a corromper a funcionarios o funcionarias, también en las comunidades suelen, de hecho, en enero, la Fiscalía, el Ministerio Público anunció que había desmantelado, fue enero, febrero, en uno de esos, entre una red que operaba, y era familia, una red que operaba entre Sucre, Delta Macuro y Trinidad y Tobago, en ese allí operaba una red, ¿y qué pasa con esa red? Esa red, que eran familia en su gran mayoría, eran de la comunidad. Es ustedes imaginarse el vecino o la vecina operando una red. En Nueva Esparta cada vez aumenta la explotación sexual desde la misma familia. Sí. Hay sectas religiosas. No creo que sean sectas religiosas. Aquí lo que hemos visto es también personas que utilizan la religión. Personas que utilizan la religión para, digamos, para instalar o hacer uso de, o digamos, como una forma de ir reclutando y de captar a personas. Estas víctimas no pueden escapar de esos delincuentes, ya que ellos amenazan por llamadas, las siguen, las acosan para que ellas hagan lo que ellos digan. Se las llevan fuera del país a vender su cuerpo. Esas víctimas son maltratadas tanto física, mentalmente, algunas llegan a ser drogadas para sus abusos. Sí, las adicciones, ellos tienden a incentivar las adicciones con la finalidad de digamos, con la finalidad de explotarlas, de garantizar la explotación, el control y la sumisión de la persona. La religión como fachada, sí, exactamente. Y algo que tenemos que entender también es aquí cómo puede salir una persona de esta situación.
primero se puede llegar a escapar. Han habido, sí han existido mujeres que han logrado escaparse. De hecho, la UNDOF tiene una campaña muy buena, en la que, una campaña de hace bastante tiempo, en la que, digamos, mostraban cómo ayudar a una persona en situación de trata. Era dándole un número. Esto es una campaña que se desarrolló en México, y, o sea, y en Estados Unidos, dando un número, digamos, de forma sutil, sin que la persona sea la que, y esa persona posteriormente se escapaba. Claro, esto es una de las formas, o sea, la mujer o la persona puede llegar a escaparse, puede las instituciones actuar, es decir, los funcionarios y funcionarias pueden llegar a desmantelar una red y, digamos, rescatar a las personas que están en esta situación de explotación. En esa situación, en esa segunda, en caso de llegar a desmantelarse esa red, es fundamental, y ojo, aquí es fundamental el tratamiento, lo que es la atención primero, evaluación, tratamiento de la persona. El por qué, y darle los medios también para evitar la recaptación, porque así como hablamos de captación, puede que digamos, al ser desmantelada una red, puede después, digamos, después de que la persona digamos, es sacada de esa red, si no tiene la atención y el tratamiento integral fundamental, puede llegar a ser recaptada por la misma red o por otra red. ¿Okay? Entonces, por ello es fundamental entender eso. Se puede llegar por llegar a desmantelarse esa red. De igual forma puede ser porque sea abandonada por la red, es decir, porque ya termine su, digamos, su tiempo útil en esta red y la dejen. O decía Alexander en la clase anterior, en la cuarta, ser desechada. Puede ser que la misma red, y es uno de los riesgos, es el feminicidio en el contexto de trata. Es decir, por ejemplo, puede ser un feminicidio, un homicidio en el contexto de la trata, porque estas personas suelen usar estas redes, la violencia, como una forma simbólica para mantener el control de las otras personas que están en situación de trata. ¿Explotación sexual voluntaria? No. No. A mi juicio, no. La explotación sexual puede estar, fíjense, la explotación sexual viene o deviene es por el proceso de cosificación, por todo lo que nos explicó Indira en la clase hace 2 semanas, esa clase sobre el proceso de cosificación, cómo somos reducidas las mujeres. No es voluntaria, o sea, siempre va a haber circunstancias que pueden llevar a la persona. De hecho, fíjense, les recomiendo este libro, Anécdotas de putas, donde hablan cuando el placer es un negocio. Y allí, en ese libro, hablan de todo lo que es la industria del sexo, del placer, y cuánto genera esa industria. Y que esa industria, si se quiere, es clandestina. No, ¿alguien sabe aquí si la industria le paga impuesto al CENIA? ¿O llegan a pagar impuestos por eso? Ah, el autor del libro, Antonio Trujillo, es un periodista español. Fíjense, eso es toda una industria, un aparataje. ¿Qué pasa? Ahí está todo el simbolismo, lo que es el proceso de cosificación. ¿Qué otra cosa? En este libro nos muestran los diferentes niveles de, disculpen, no me gusta, voy a decir trabajo sexual, pero para mí eso es, y de hecho ahorita la organización CEDECES, corrígeme Carol si lo dije mal, CEDECES está iniciando un debate que a mi juicio es fundamental en Venezuela, que es CEDECES, que es el Centro de Derechos Sexuales, ¿cierto, Carol?
el Centro de Derechos Sexuales en Venezuela acaba de iniciar un debate sobre el trabajo sexual. ¿Podemos hablar de trabajo sexual? Es más de... Ajá, no, la trata es el tercer negocio más rentable dentro del crimen organizado a nivel mundial según la ONU. Sí, eso lo dice también la OIM y todos los... gracias, Carol, por la corrección. Es el tercer negocio, pero allí tenemos también la parte de pornografía. Habría que investigar, y eso es un trabajo pendiente, la industria del sexo. La industria, o sea, lo que es la pornografía, toda esa parte de explotación. Voy a ver un poquito aquí el chat y me disculpan si... Ok, quedé en la religión como fachada. En las zonas fronterizas ocurre como Táchira, está Táchira, Apure y todas las zonas fronterizas. Les recomiendo estar pendiente y ver lo que es las desapariciones. En Venezuela no tenemos un registro de personas desaparecidas y es fundamental. ¿Por qué? Porque las desapariciones desde la época de la trata transatlántica están relacionadas con la trata. La trata de personas no solo está conformada por bandas bien planificadas u organizadas, sino también de personas muy cercanas a nosotros. Gracias, Laura, por esa acotación. Y sí, efectivamente puede ser un amigo, una amiga, o la familia, una prima, un primo. ¿Quién iba a pensar que su propia familia? Pero sí, se han visto varios casos, muchos casos. Hola, buenas tardes. Por acá Raquel. Hola Raquel. En Guiria, Estado Sucre, ocurre la trata de personas, son llevadas frecuentemente para Trinidad vía marítima. Sí, Isabel. En el Estado Sucre y el Estado Falcón, en Guiria y también en Falcón se han presentado esta situación, en el Tamacuro y en las zonas, de hecho, por eso hablamos de zonas fronterizas marítimas. Venezuela tiene el Mar Caribe al norte. Entonces, imagínense todo ese Mar Caribe. ¿A dónde pueden llegar? Campaña Corazón Azul contra la trata realizada por... Esa es la campaña, gracias, Germellín. Esa campaña del Corazón Azul es una de las mejores campañas que ha hecho la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Ya se puede hablar de explotación sexual voluntaria? No, porque siempre se va a valer. Es más, el que, digamos, el cliente, que es ese que es el cómplice de la trata, digamos, ese que paga, esa persona, porque vamos a ser sinceras y sinceros, la trata existe es porque hay demanda. Es decir, hay personas que están pagando para explotar a otras personas. Esa persona se está aprovechando de la vulnerabilidad de otra o de las condiciones de vulnerabilidad de otra persona. Creo que es súper peligrosa la forma de escapar, ya que ellas no tienen acceso a tener contacto con otras personas, teléfonos, se han logrado casos que unos de sus clientes se enamoran de ella y las ayudan a salir o escapar de todo eso. Sí, ¿existen riesgos? Sí, sí existe riesgo, pero también esto depende de cada persona. No es una ciencia cierta, es cada persona. Esa capacidad de sobrevivir, esa capacidad de ver, o sea, esto y salir corriendo, huir. Las personas son engañadas. Puede ser, esto es, recuerden lo que les dije, el reclutamiento puede ser totalmente engañoso como parcialmente. Es decir, le pueden decir, no, tú vas a ir a la plantación. Bueno, te vamos a pagar allí, tú sabes, bueno, es una plantación, tú vas a trabajar ahí, porque puede ser que sea, un ejemplo, de Apure, digamos, a frontera con Colombia, tú vas a trabajar en la plantación allí. Vas a recolectar solamente de 6 a 10 a.m. y ya después tú trabajas en otra cosa. Entonces puede ser parcialmente porque sí le dijo que iba a ir a una plantación, lo que no le dijo era las condiciones, ni el horario, ni que tampoco le iban a pagar o le iban a pagar muy por debajo. Lo fundamental es la prevención, que no lleguen a caer en las redes. Sé que es una utopía, pero hay que apostar a que no sean captadas. Son pocas las que escapan. Hay feminicidios a las rebeldes, sí.
a las que ya no son útiles. Sí, eso es importante. Por eso este tipo de formación, por eso estamos haciendo este tipo de formación. Aquí en esta etapa de captación o reclutamiento es la etapa fundamental. Y aquí es donde nosotras podemos hacer, y digo nosotras, los hombres que están aquí pueden hacer la prevención. La trata de personas es el tercer negocio más rentable. Sí, Yemenjin, así es. Una nueva forma de trata está vinculada con el alquiler de vientre. Sí, así es, la reproducción. La reproducción, y ahí es la vulneración de los derechos reproductivos también. He leído artículos sobre explotación sexual voluntaria en Asia. Bueno, allí es que eso depende de la posición teórica y doctrinaria que tenga el autor o la autora. Las propagandas en las redes sociales ofreciendo hospedaje y trabajo seguro en otros países. Sí, las redes sociales son utilizadas por estas redes de trata para reclutar. Hace poco vi un reportaje que revela que en México existe una ciudad que se dedica especialmente a ser captadores de jóvenes para ser usadas en la trata. Sí. No solamente México, yo diría que en muchos otros países también. La trata de personas ha sido rentable desde hace mucho tiempo. Sí, fíjense, ya va, un momentito. Disculpen aquí con la mirada permisiva de las autoridades. Eso lo vamos a ver con la mirada permisiva, porque esa mirada permisiva era lo que nos hablaba, lo que nos va a hablar Norma en su presentación sobre la corrupción y la trata. La corrupción y la trata están estrechamente vinculadas. Son las 5:09. Fíjense, ¿les parece? Vamos a terminar en esta parte de lo que es la victimización. Pregunto, disculpen, con la mirada permisiva. Lo vamos a ver, Harold, en 2 semanas con Norma y la corrupción, la relación entre trata de personas y corrupción. Pregunto, a las jóvenes que tildan de afortunadas y bendecidas por ofrecerse como acompañantes y con eso reciben beneficio de pago de estudio, es trata. ¿Qué nombre debe recibir esa acción? Recordemos que la trata existe es cuando existe, fíjense, reclutamiento, captación, hay un traslado, se les priva, se ejerce violencia y hay una explotación. Vamos a ver que puede ser que reciban alguna remuneración o ninguna. Oferta y demanda dentro de la trata. Si no hay clientes, no hay trata. Esa es una campaña tiene ya más de 10 años, si no me equivoco, en que se realizó. Pero sí, es así. Si no hay clientes, no hay trata. Respecto, hay más abuso que trata de personas. El engaño es muy sutil. El Estado Bolívar, específicamente en las minas, tiene como negocio la trata de personas. Se desconoce el número de personas desaparecidas en esos espacios. Algunas terminan muertas, sí. En la frontera mexicana, los llamados coyotes trafican personas hacia Estados Unidos desde hace muchos años. Ya vemos, el tráfico ilícito de migrantes es una cosa y la trata es otra. ¿Pueden llegar a coincidir? Sí, pero no es lo mismo. En el tráfico, eso lo vamos a ver en casi la última clase, las diferencias entre uno y otro. La trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude, coerción, son los medios que se usan. Mientras más información se difunda sobre este tema, se van nutriendo los conocimientos, adquiriendo cómo actuar, cómo ayudar a las víctimas. Sí, así es. No existe para mí explotación sexual voluntaria, para mí tampoco, María. Y en esto de la explotación sexual tenemos que tener en cuenta los contextos, la vulnerabilidad, toda esta situación. A menos que la voluntad sea socavada. Por favor, pueden pasar el link de la asistencia. No lo veo. Ya se les va a pasar en breve. Pregunto, a las jóvenes que tildan de afortunadas, ya lo vimos, no toda la prostitución es trata.
aunque no toda prostitución es trata, como dice mi compañera, de hecho tenemos un tipo penal que es prostitución forzada, que no necesariamente, puede ser que exista prostitución forzada y no exista trata. En ese sentido, es importante entender algo. En donde existe prostitución, en los lugares, por ejemplo, en Holanda, el trabajo sexual está, digamos, legalizado, es más, hay un barrio donde existe esa exposición y todo. ¿Ustedes creen que en Holanda no existe trata? Si está el trabajo sexual legalizado, digamos, en Holanda no existe trata, ¿qué creen ustedes? Y si alguien quiere tomar el micrófono, tómelo. Y quiere participar, lo puede hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿En Holanda existiría trata o no? ¿Existe trata o no? ¿Qué piensan ustedes? Buenas tardes, Reina, y a Buenas todo el tardes. grupo. Yo Hola, buenas tardes. pienso que en toda Europa existe trata. Y ahí se les vende otra especie de sueño americano, pero este es otro continente. No, vente para acá, que aquí vas a estar súper bien, que vas a tener un estilo de vida y este es un país del primer mundo. Y bajo esa misma eh, primera etapa que hemos hablado de captación y reclutamiento, los engañan o las engañan porque allá la bisexualidad, o sea, es indistinto, pueden ser los hombres o las mujeres. Y después que estén engañados bajo una oferta laboral eh, de modelaje, de cualquier tipo de figura de bienestar económico sencillo, después que la persona esté allá, son del dominio del que las posea, pues, Ok. del que pagó por ello. No, Muchas no, gracias. De verdad, gracias. Elmari, muchas gracias. María Santini, María, tienes la mano levantada. ¿Puedes intervenir? No sé si me oyen. No se Sí, oye. perfecto, perfecto. Se oye, no. Bueno, yo pienso que en Europa, aparentemente, con la legalización, aumenta la trata. Aumenta la trata porque se llevan a las mujeres para allá. Entonces, en el Estado, eso no es percibido como un delito, es percibido como una actividad voluntaria de ella. O sea que Muchísimas gracias, María. peor, la situación, si se quiere, es peor porque está más invisible. Para mí sí es trata, lo que hay en Europa es trata. Ok, gracias, María. Uy, Sí, efectivamente hay trata, sí hay trata, y el punto es en donde observemos prostitución, donde observemos esa explotación sexual comercial, porque eso es explotación sexual comercial, donde se observa esa explotación sexual comercial, allí pueden estar operando redes de trata, ¿ok? Eso es un indicativo también, ¿ok? Que tenemos que tener en cuenta. Si hay alguna pregunta hasta ahora, fíjense, los sectores productivos afectados por la trata. ¿Cuáles son los sectores que de la producción en nuestro país que pueden estar afectados por la trata? Agricultura, construcción. Sabemos quiénes son las personas que cosechan o que están construyendo ahorita, porque ahí sí hay construcciones. ¿Cuántos les pagan a esas personas? ¿De dónde las traen? Textil, el turismo, hotelería, servicios, minería, industria forestal, procesamiento y envasados de alimentos. Y aquí, en otros países, por ejemplo, alguien ha comido aquí los camarones, esos camarones que te venden pelados y ya como para comer.
esos camarones son las maquilas. Todos los países existe la trata, sobre todo las mujeres, niños, niñas, porque las ven como objetos sexuales, así es. Procesamiento y envasado de alimentos, el servicio doméstico, trabajo de cuidados y limpieza, industria sexual, pornografía. Esta industria sexual y la pornografía, en esta industria es donde, digamos, ahorita, de hecho, el último reporte que se hizo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, se señala que ya la explotación no es solamente personal, es decir, existe, como dijo Sorennis, la explotación por vía de las redes sociales, por vía de webcams, por las vías, digamos, tener a una mujer proyectando una imagen o digamos bailando o haciendo todas o produciendo fotos, imágenes, videos de pornografía para poder, digamos, distribuirlas y venderlas. Eso es parte también, en eso, digamos, las redes explotan esos espacios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense, voy a pausar la... Voy a pausar la grabación. Paso 3. Explotación. Hay muchas modalidades de trata: explotación laboral, matrimonios forzados, mendicidad forzada, etc. La más común en México es la explotación sexual, y todos los niños, niñas y adolescentes somos los más vulnerables. Por eso ve un paso adelante, sé inalcanzable. Ok. ¿Observaron el video? Sí, lo vamos a pasar por el WhatsApp. ¿Dónde se denuncia en Venezuela en casos de trata? Está el Ministerio Público y, y tenemos organismos especializados. Disculpen que el video sigue. Ya está. Ok. Fíjense, aquí podemos observar Es muy educativo el video, sí, se los voy a dejar en el Drive para que lo puedan bajar y también se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp. En lo que respecta al lugar donde pueden denunciar, está el Ministerio Público, pero eso es una de las funciones que, fíjense, yo por eso en la última sesión, casi la última, el módulo 7, vamos a tener, digamos, la oportunidad de estar, digamos, con expertas en esta materia en la que podemos, vamos a conversar con Norma y nos van a indicar, digamos, los medios, las formas, cómo debemos denunciar, ante quién,
pero más allá de denunciar es buscar digamos, la ayuda oportuna, la información, y aquí podemos las organizaciones, digamos, participar conjuntamente con normalmente se trabaja, está Tinta Violeta, está Éxodo, Mulier, hay diversas, diferentes organizaciones y se articula con la institucionalidad. Ok, entonces ya vimos los sectores productivos. Si tienen alguna pregunta, voy a estar atenta del chat. Muy educativo el video, por favor compartirlo. Sí, ya lo vamos a compartir. Extracción es la misma captación, extracción, sí. ¿Por qué extraer? Y eso fíjense, podríamos entenderlo con cuando se rapta o se desaparece a una persona, esa forma de extraer, que extraes y la privas de libertad para llevarla a otra parte. ¿Cómo identificar a una persona en situación de trata? Y aquí fíjense que vamos, esto es del Ministerio de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Gobierno de Chile. Es una de las características, no administra su propio dinero, digamos, a pesar de que trabaja, no le pagan por ese trabajo lo justo, no tiene, o puede ser que le lleguen a pagar una mínima parte porque siempre tiene una deuda que es inalcanzable de pagar, siempre no, es que tú me debes el pasaporte, me debes esto, me debes aquello, y, o sea, no tienen la administración de su propio dinero. No puede ir a otro lugar ni dejar su trabajo. Es más, a veces llega a vivir en donde trabaja. No tiene control sobre sus documentos de identidad. Por ello, una forma de prevenir es decirle a las personas de nunca dejar, digamos, ceder o que otra persona llegue a tener el control de sus documentos de identidad. Pero estas son las formas como ustedes pueden identificar a una persona en situación de trata. No tiene control de sus documentos, recibe muy poca o ninguna remuneración por su trabajo, vive con el empleador o la empleadora, está siempre acompañada o vigilada, siempre va a estar controlada. De hecho, ustedes pueden observar que hay veces, y les invito a observar su contexto, su entorno, su calle, el supermercado, cuando están en un terminal, cuando están en una tienda, observen solamente, o sea, los comportamientos, las conductas, es observar. Siempre puede ser que la persona esté siendo controlada, vigilada por otra, que puede ser que esté allí mismo, que se haga pasar por su novio o por su papá o por una acompañante, y la persona piensa, no, es su novio. Vean las actitudes, los comportamientos. Normalmente no tienen la llave de su domicilio, pero desconocen su dirección, no saben ni siquiera en dónde está o el entorno en el que se encuentra, ha sido cambiada de un establecimiento a otro o de una ciudad a otra o de un país a otro. Porque de hecho puede ser que empezó en Venezuela, luego sigue Colombia, luego Ecuador, por ejemplo, o puede ser otro país u otra ciudad. Se encuentra a merced de la violencia, las multas, los castigos por parte de empleadores o tratantes. Ha desarrollado actividades en la clandestinidad, en condiciones de explotación y ha vivido en cautiverio. Esto quiere decir, cuando uno tiene en cuenta esto, tenemos que tener empatía. No, o sea, no pretender que de las buenas a las primeras llegue a confiar. No puede, o sea, es normal que llegue a tener desconfianza porque
se siente, digamos, engañada, se puede haber sentido, entonces ya no, o sea, lo último que puede hacer una persona cuando está atendiendo a una persona en situación de trata es decirle algún engaño, mentirle. No se le puede, ¿por qué? Porque evidentemente ya viene de haber sido engañada, de haber, y no, o sea, no es, digamos, es importante entender que si van si tienen alguna persona o ven a alguna persona en esta situación, no, o sea, no mentirle, no engañarle, no decirle que todo va a salir bien, no sabemos cómo va a salir, pero es mantener, digamos, unos mínimos de seguridad que se los vamos a facilitar en las próximas clases, como es el abordaje y todo ese procedimiento. Puede presentar lesiones, cicatrices, cortadas, moretones o quemaduras. Y no va a decir de qué, o sea, dónde se lo hizo, ni va a relatar los hechos, ni nada. Puede mostrar un comportamiento sumiso con síntomas de angustia emocional, problemas psicológicos, depresión, ansiedad, lesiones autoinfligidas, tendencias suicidas. Puede que no puede comunicarse libremente con su familia o con personas ajenas al lugar en que trabaja. Puede ser que, fíjense, las redes pueden llegar a permitirle, y digo así, permitirle porque de hecho pueden llegar a llamar a su familia, pero esa llamada está siendo controlada por la red, o sea, la persona la está controlando para escuchar qué dice. Entonces, a pesar, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno piensa, no, pero ella llama a la familia. Sí, la puede llamar, pero no sabemos cómo son esas llamadas. Ni quién está detrás de la llamada o con quién está, o puede ser que no tenga la libertad de hablar. Han experimentado abuso físico o violencia física, sexual, psicológica, amenazas de abuso contra ellas o su familia. Sí, esto es parte de lo que se vive en lo que es la trata y por eso es un delito también complejo. Tiene reacciones de autoprotección o presentan síntomas de trauma o estrés reflejados en una percepción distorsionada del tiempo o el espacio, porque recuerden que ese desarraigo, ese sacarla de su red, de su sitio para otro, es con el fin de esta desestabilización, de que no sepa dónde está, ni cómo es, ni en qué lugar se encuentra, para tampoco poder pedir ayuda, por ejemplo. La pérdida de memoria de ciertos eventos, que en materia de psicología sería disociación. Alguna psicóloga aquí puede corregirme si no es así. Comportamiento arriesgado o subestimación del peligro. En situación de trata tenemos que entender algo. No podemos pensar que una persona en situación de trata va a actuar de esta manera o de esta manera. No. Cada persona puede llegar a desarrollar un comportamiento dependiendo también de sus antecedentes, de lo que ha vivido, de las circunstancias en las que se han encontrado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Estas son recomendaciones éticas y de seguridad que digamos que las elaboró Sidmar de la Organización Mundial de la Salud. Son muy malas para leer estos nombres. También se ha visto que cuando hablan con los funcionarios, dicen planteamientos o historias que carecen de coherencia, porque generalmente están siguiendo instrucciones. Por eso es fundamental la atención integral. Y más allá de la atención integral, es entender que, por ejemplo, un funcionario, una funcionaria, un funcionario sensibilizado o una funcionaria sensibilizada, no va a tomar una declaración así como que, bueno, venga, siéntese y hable. No. Debe de haber un proceso de atención integral. Es decir, antes de tomar la declaración, debería de ir primero ser evaluada por el área de psicología. Por eso en nuestra ley orgánica se establece que en los cuerpos policiales debería de existir un equipo interdisciplinario
Claro, ahorita en la reforma se está hablando de equipo multidisciplinario. Si me preguntan a mí, debe ser equipo interdisciplinario y debe darse, digamos, la relevancia de estos equipos para el trabajo, porque, por ejemplo, en el área de la psicología puede llegar a permitirnos, digamos, bajar esos niveles de ansiedad para obtener una mejor declaración o una declaración, digamos, coherente, tratar de establecer una conexión con la persona. Eso se obtiene después de un tiempo, no es así, y por eso los cuerpos de seguridad tienen que tener, digamos, esto en cuenta. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Pueden hacerla a viva voz. ¿Tienen alguna pregunta? No duden en hacerla. Si tienen alguna pregunta, fíjense, les voy a presentar otro video de la organización Sin Trata de México. ¿Me dicen si lo pueden ver? En este momento hay más de ¿Sí lo ven? Sí, se ve. Ay. Ok, gracias. Vamos, gracias. En este momento hay más de 40 millones de víctimas de explotación y trata de personas en el mundo. La gran mayoría son mujeres. 1 de 3 es niña, niño o adolescente. Solo el 1% de las víctimas son identificadas. Sin embargo, están mucho más cerca de lo que pensamos. Pon atención a estos indicadores. Es muy común que las víctimas sean trasladadas constantemente. Puede ser que estén acompañadas por alguien que parezca un familiar o una pareja sentimental. ¿La persona tiene libertad para hablar y para moverse? ¿La persona está en posesión de sus papeles de identidad? ¿Viven muchas personas en un mismo espacio o con su empleador? ¿Existen medidas de seguridad extrañas? ¿Alguien monitorea entradas y salidas? ¿Tienen características similares o son personas extranjeras? ¿La persona tiene signos de abuso físico o mental? En la trata de personas siempre hay una ganancia económica. Las víctimas comúnmente pagan cuotas a sus explotadores y muchas veces tienen deudas. Si viste algo así o simplemente hay alguna situación inusual que no se siente bien, reporta. Pero sabrían que fui yo. ¿Y qué tal que no es nada? ¿Y si les causa un problema? ¿O qué tal que yo me meto en un problema? No tienes nada que temer. Tu reporte puede ser anónimo. Es seguro y rápido. Una vez que estés tranquila o tranquilo en un lugar seguro, reporta. Como ciudadanas y ciudadanos podemos tener ojos en todas partes. Tu reporte puede hacer toda la diferencia. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Fíjense, ahí es asumir eso de ojos en todas partes. Es esencial que ustedes también
digamos, participen. Y en lo que respecta a la denuncia anónima, puede ser también aquí. Entonces, lo que pasa es que ese es un video de la organización Sin Trata de México. Pero aquí los reportes, por ejemplo, si se puede denunciar al Ministerio Público y sobre todo en delincuencia organizada, digamos, nosotros contamos con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que tiene una unidad o un departamento de delincuencia organizada. Encargado de esto también el Ministerio Público, existe una fiscalía especializada, eso lo vamos a ver en el módulo 7. El módulo 7 vamos a ver toda esa parte. Sí, debemos ser muy observador, sí. Tenemos, fíjense, cuando empecé a trabajar en esto, siempre yo me preguntaba, era cuántas personas habrán pasado junto a mí y yo ni cuenta me he dado que estaban en situación de trata. Entonces, eso es como para reflexionar y por eso nosotros nos dedicamos en un módulo a hablar solo de esto. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que las personas en situación de trata son solamente mujeres muy voluptuosas, bellísimas, o solamente mujeres jóvenes, cuando puede ser cualquier persona. Entonces, tenemos que estar atentos, atentas. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Las consecuencias. Debemos protegernos los unos a los otros, así es. ¿Cuáles son las consecuencias? Fíjense. Las consecuencias de las personas que están en situación de trata pueden ser consecuencias a nivel física. Ya vimos ahí algunas, lesiones, quemaduras, sobre todo, o sea, cortadas. Y estas cortadas, esas lesiones, los hematomas, puede ser por, digamos, por el uso de la violencia instrumental que utilizan estas redes para mantener el control de las personas y mantenerlas sometidas. También están las consecuencias psicológicas, sexuales, familiares, económicas, sociales, legales. ¿Cuáles consecuencias creen ustedes que existen para las personas en situación de trata? Aparte de estas o que quieran profundizar de estas. Tener acá en Venezuela ese modelo de mensaje que se difunda constantemente. Sí, aquí tenemos varias organizaciones que también están aquí. Desde Éxodo, nosotras les extendemos invitación para uno trabajar. Siempre hemos trabajado en articulación con otras organizaciones o con instituciones también, porque, digamos, lo fundamental cuando uno trabaja en trata es la organización, la comunidad y la institucionalidad. Todos tenemos que trabajar en pro de la prevención de la trata de personas. Ya dijimos las consecuencias físicas. Las consecuencias psicológicas las vamos a profundizar en la próxima clase. Consecuencias a nivel sexual. ¿Dónde está la sede de Éxodo? Estamos en el área metropolitana de Caracas y también estamos en Anzoátegui. Son dos lugares, dos sitios. Las consecuencias sexuales, al ser sometidas, dependiendo también de la forma de explotación, pero digamos a nivel sexual, puede ser que que exista una hipersexualización o puede ser que digamos que no, digamos, al existir una vulneración de los derechos sexuales de algo tan íntimo como la sexualidad y tan complejo, eso genera consecuencias a nivel personal, como por ejemplo el no establecer relaciones o la imposibilidad de establecer unas relaciones con otras personas, digamos, el miedo en esta materia, riesgos de enfermedades de transmisión sexual, embarazos forzados, abortos, la interrupción del embarazo y abortos no protegidos, entre algunas. A nivel familiar, esto afecta también a la familia, sí, evidentemente, porque
pueden llegar a pensar que todo es una mentira, una fábula, que es algo que digamos que su familiar está inventando, y que no, o sea, y que cuestionan a veces la versión o el testimonio de esta persona. A nivel económico, todas las ganancias van para la red, no para la persona. De hecho, en una investigación que se hizo en Estados Unidos y que nosotros podríamos hacer una investigación también aquí así, fíjense, allá se precisó cuánto ganaba una red con la explotación diaria de una persona. Llegó a ganar $35,000 aproximadamente explotándola durante un año. Y de eso esa persona no obtuvo evidentemente, digamos, lo mismo que obtuvo la red. Que si pensamos tener sedes en otros estados, sí, pensamos expandirnos, pero por ahora estamos en 2. Allí se encuentra el síndrome de Estocolmo en el caso de la trata de explotación sexual. Se puede observar, pero digamos todo va a variar. En el aspecto, bueno, seguimos. En las consecuencias sociales, la estigmatización, el etiquetamiento. Ella fue atratada, ella fue la explotada. No, esas no son formas, y las comunidades, por eso las comunidades tienen que ser sensibilizadas. Todas las personas tienen que ser sensibilizadas para, digamos, evitar esta situación. A nivel legal, en algunos países como Trinidad y Tobago, que está siendo objeto y que se le ha hecho esas indicaciones, por ejemplo, cuando hacen llegan a desmantelar una red, ¿qué hacen? Llevan presa a las mujeres, a las niñas, sobre todo a las mujeres adolescentes que están cuando hacen digamos, estos operativos. Pero eso tiene, digamos, allí vamos a ver cómo interviene también la corrupción y cómo, digamos, eso opera como cuando veamos con Norma, con mi compañera Norma Ferrer, la relación entre corrupción y trata, vamos a ver cómo ciertos cuerpos policiales pueden, de hecho, porque las redes se nutren y trabajan con funcionarios y funcionarias y se salen y les dicen a las personas en situación, mira, no hables porque tú sabes que, y de hecho el testimonio de muchas mujeres en Trinidad y Tobago es que, mira, pero ese policía también iba para ese local o era cliente allí o participaba allí también. Entonces, es importante saber esa interacción, esa dinámica que podemos ver en estas redes. Si tienen alguna pregunta, ¿qué otras consecuencias piensan ustedes, aparte de las que yo he mencionado, piensan ustedes que puede presentar una persona en situación de trata? ¿Los leo, las leo? Ideas suicidas, muchas víctimas no quieren seguir viviendo. Algunas de las consecuencias a nivel sexual es que luego de sufrir estos tipos de trauma existe el rechazo a tener una vida sexual por esos recuerdos que tiene en su mente y puede llegar a tener una reacción de agresividad con su pareja sin tener la culpa. Ya sería no solo sexual, también psicológico, ¿sí? Es que tiene todo, está interconectado. Y fíjense, por eso la labor, por ejemplo, que hace también, y aquí voy con el centro, es fundamental aparte de la prevención de la trata, digamos, manejar también lo que es la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque mientras trabajemos la educación sexual integral, los derechos sexuales, también manejamos la prevención de la trata. Y podemos por allí también articular. Se cohíben de relacionarse con las demás personas, les cuesta, son temerosas. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por sus intervenciones. Fíjense, estas algunas de las consecuencias. Recordemos que estas redes suelen tratar de controlar, digamos, someter a las personas en situación de trata. Por ello, buscan la disminución o baja autoestima, buscan la inestabilidad emocional de la persona, los sentimientos de culpa,
que no se sientan víctimas, esa es una de las características. Si ustedes le llegan a preguntar, no se sienten víctimas, y no es porque no lo sean, es porque se sienten responsables, porque sienten que han aceptado, o sea, que ellas aceptaron ese engaño y que incurrieron en esa situación. Pero, digamos, por eso es importante informar a la comunidad que el consentimiento que da la persona no es, digamos, por más que diga, no, ella consintió, no. El consentimiento fue bajo engaño o bajo violencia. Entonces, no es, digamos, no tiene ningún valor ese consentimiento. Vergüenza, disociación, es una de las características. Pueden identificarse con los tratantes, que era el Estocolmo, lo que pueden llegar. Estas consecuencias las va a desarrollar mi compañera, lo que es la autodestrucción, el miedo, la desconfianza, la hostilidad, la indiferencia para con, digamos, para con la situación o con el contexto, o la persona puede llegar a pensar, no, pero ella no fue víctima, o porque la ve muy recatada, o porque la ve muy extrovertida. No, hay que tener mucho cuidado y también entender el contexto en el que se encontraba. Lo cierto es que los derechos humanos de las personas en situación de trata se lo quise englobar. ¿Por qué? Esto es importante. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. No es solamente que se llegue a realizar a desmantelar una red y, ay, sí, se desmanteló la red y sale en los titulares de los periódicos y ya, o sea, y bueno, se desmanteló, está haciendo, no es nada más desmantelar la red. El acceso a la justicia implica no solamente acceder al tribunal, al Ministerio Público, sino obtener una respuesta oportuna, en un tiempo oportuno. No es que el proceso dure 10 años, el proceso, no, es un tiempo oportuno que debe durar ese proceso y una respuesta oportuna. Por eso las personas requieren información cierta, veraz, que no sean objeto de engaño, que no las engañen cuando le estén dando esa información los funcionarios y funcionarias, recordando que ya han sido objeto de engaño. Entonces, no pueden, o sea, funcionarios y funcionarias sensibilizados y sensibilizadas deben suministrar una información cierta y veraz. Debe el Estado brindar una protección integral. ¿Qué quiere decir esto? Brindar no solamente es una atención ni las medidas de protección que nosotras tenemos, sino una protección a nivel integral en todos los ámbitos y aspectos de estas personas. De hecho, el deber ser es que deben existir casas de abrigo especializadas en trata de personas. En algunos, de hecho en Argentina tienen y existe una casa y existen casas de abrigo especializadas en trata de personas. En Venezuela, muy pocas casas de abrigo. De hecho, las casas de abrigo que existen, una es, digamos, gestionada por Tinta Violeta dentro de las organizaciones de la sociedad civil, y esa de verdad no es especializada en trata de personas. Sin embargo, a veces, de acuerdo a la información que tengo, también reciben en oportunidades, pero el deber ser es que deben ser casas de abrigo especializadas. La reparación integral es fundamental, porque no es nada más acceder, ir a un proceso, recibir un tratamiento, no, es también que la persona, y en esto Argentina, las compañeras de Argentina de RAT nos tienen, digamos, hay una sentencia del año pasado en la que se ordenó una jueza ordenó la reparación integral de una mujer que fue sometida a explotación sexual. ¿Y quién tenía que pagar? La red que fue condenada. Entonces, es fundamental la reparación integral y en eso tiene que garantizarlo el Estado a través del acceso a la justicia, porque no es solamente acceder al tribunal, eso lo vamos a ver a profundidad en el módulo 7.
Y quiero compartir esto con ustedes. Es de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La mejor víctima es la que no existe. ¿Y cómo no existe? ¿Cómo lo logramos? Acceso a la información, conocimientos y servicios, saber, o sea, que este es un problema que existe, cómo podemos abordar este problema, cuáles son los servicios que existen ahorita en Venezuela, instituciones, organizaciones, eso lo vamos a ver en el módulo 7, apoyo de los y las adultas, de las personas adultas con los que te relacionas, apoyo de la sociedad en general, es decir, la sociedad es corresponsable. Nuestra Constitución establece la corresponsabilidad como un principio rector. Es decir, que nosotras y ustedes, los hombres que están aquí escuchándome ahorita, son corresponsables para lograr la prevención de la trata de personas y especialmente de niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Aquí no más trata. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Empezamos con las preguntas.